Derecho procesal penal. Vamos a ver, la idea es desarrollar todo el derecho procesal lo mejor que se pueda, en tantos videos como sea necesario. Hicimos un video inicial en donde tracé un bosquejo así muy rudimentario de lo que era la instrucción penal como primera fase de nuestro sistema procesal penal, que es mixto, ¿no es cierto?, en contraposición al acusatorio que tienen los Estados Unidos u otros países, ¿no?, que probablemente se vengan en muy poco tiempo. Pero hicimos, bueno, hablando de la denuncia, qué es la denuncia, ante quién se puede interponer la denuncia, cómo se instruye el proceso penal, en los delitos de acción pública, ya sea perseguible de oficio, dependiente de instancia privada, y también así un poco con pincelazos acerca de las querellas que iniciarían aquellos delitos de acción privada, como la calumnia y la injuria, ¿no es cierto? Hablamos un poco en ese sentido de la declaración indagatoria y pasando por la resolución de la situación procesal del imputado, ya sea sobreseyendo, dictando falta de mérito o procesando, y dimos por finalizado ahí la instrucción como primera etapa, dejando para después la segunda etapa, que es la del plenario o juicio propiamente dicho, que es oral, público, contradictorio y continuo. Punto. Eso dijimos. También en un video anterior hablé de la interdependencia funcional de los poderes, ¿no es cierto?, dejando sentado de que, si bien es cierto que son independientes y sabemos de qué se habla cuando decimos eso, no es menos cierto que hay una interdependencia funcional, dado que los tres poderes llevan a cabo las tres funciones, que sería legislar, administrar y juzgar. Los tres administran, los tres juzgan, los tres legislan, en diferentes situaciones, sin que por eso dejemos de entender, ¿no es cierto?, qué decimos cuando decimos que tiene que haber división de poderes. Bueno, continuando con el derecho procesal penal, ¿no es cierto?, vamos a hacer una vinculación con la Constitución. Vamos a trazar un poco el marco constitucional dentro del cual debe transitar el proceso penal. Y dice la Constitución entonces que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso. Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esto quiere decir que nadie puede juzgarme a mí sin darme la posibilidad de ser oído en un juicio previo, pero ese juicio tiene que estar fundado en una ley anterior al hecho por el que se me está procesando, por el que se me está juzgando. O sea, nadie puede juzgarme por un hecho sin que haya una ley anterior que diga que lo que yo hice es delito. ¿Se entiende? Y también dice esta misma garantía constitucional que nadie puede ser sacado de los jueces designados naturalmente por la legislación vigente, digamos. Sí, con otras palabras, ¿no es cierto? Nadie puede ser juzgado por los jueces naturales. Esa es la garantía del juez natural. No te puede juzgar un policía. No te puede juzgar. Y los jueces naturales tienen que ser institucionalizados, o sea, tienen que ser designados por la Constitución y por los métodos designados por la Constitución para designar jueces, ¿no? Tienen que estar legalmente designados y tienen que ser competentes. Esta es una garantía fundamental. Ahora, la debida defensa, el juicio previo tiene que ser un juicio, un debido proceso, ¿no? Esto del juicio previo, este juicio previo tiene que ser un proceso, pero un debido proceso, que tiene determinadas características. Por ejemplo, como el que tiene que respetar la defensa en juicio. Bueno, ¿y cómo se respeta la defensa en juicio? Para que este juicio previo sea un debido proceso, ¿no? Tiene que respetar la defensa en juicio. Primero, y fundamental, está prohibida la autoimputación coaccionada. ¿Esto qué quiere decir? Nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Nadie está obligado a declararse culpable. Obligado. Nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Nadie está obligado a declararse culpable. Esto primero y antes que nada. Segundo, principio de inocencia. Todo el mundo es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Hasta que no haya una sentencia firme que declare la culpabilidad del imputado, el imputado es inocente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando está procesado,
que es aquella resolución que lo vincula como penalmente responsable del hecho que se investiga, sigue bajo el principio de inocencia el imputado. El imputado solamente quiebra el principio de inocencia, se quiebra el principio de inocencia con una sentencia firme que demuestre lo contrario. Por eso no es que el Estado tiene que probar que el imputado es culpable, no el imputado que es inocente, ¿no? Entonces, esto, principio de inocencia. Otra garantía constitucional que debe regir en el juicio previo para que sea un debido proceso y para que respete la defensa en juicio es que no puede juzgarse dos veces sobre el mismo hecho. Non bis in idem. Dos veces sobre el mismo hecho. Ojo, puede cambiar la calificación, pero dice sobre el mismo hecho. No dice sobre el mismo delito o sobre la misma calificación legal. De manera que si el mismo hecho adquiere otra calificación por determinadas circunstancias posteriormente, tampoco puede ser juzgado. Hace cosa juzgada al sobreseimiento, no así la desestimación de la denuncia como nosotros lo habíamos dejado ya plasmado en un video anterior cuando hablamos de la denuncia. El sobreseimiento hace cosa juzgada, la desestimación de la denuncia no. Indubio pro reo. Indubio pro, ante la duda, a favor del reo. Esta duda debe darse ante el tribunal en la última fase del proceso, no dentro de la probabilidad. El procesamiento, que es aquella resolución, vuelvo a repetir a riesgo de ser insistente, que vincula como penalmente responsable al hecho que se investiga, exige probabilidad, no exige certeza. Ahora, cuando vamos a dictar sentencia necesitamos certeza. Y esa sentencia va a ser dictada después de haber trasuntado todas las etapas del proceso penal ante el tribunal cuando se va a dictar sentencia. Y ahí, en cuanto a la valoración que el tribunal hace de la prueba en virtud de la cual va a dictar sentencia, si hay alguna duda, siempre la interpretación de los elementos probatorios deben ser a favor del imputado. Esto quiere decir indubio pro reo, ante la duda, a favor del reo. Porque obviamente, más vale 1000 delincuentes sueltos en la calle que un inocente preso, ¿no? Entonces, estas son las garantías constitucionales que le dan el marco al proceso penal, ¿no? Indubio pro reo, ante la duda a favor del reo, nadie está declarado, no importa si sigue el orden o no, nadie está nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Esto vendría a ser la autoimputación coaccionada, está prohibida. Debe ser juzgado con los jueces naturales, que son los designados por la Constitución, de manera previa, ¿no? Tiene que ser un juicio previo, fundado en una ley anterior al hecho del proceso. O sea que sí, tiene que haber una ley que diga que es delito el hecho que se está llevando a proceso, ¿no? Tienen que ser los jueces naturales. No se puede juzgar dos veces sobre el mismo hecho una vez que ya está juzgado y todo el mundo es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Bueno, esto es básicamente así como el marco constitucional dentro del cual debe transitar todo proceso penal. No se olviden que me parece a mí, por lo menos, que la sentencia, digo por este tema de la división de poderes, de la política y la justicia independiente, yo sé que la justicia debe ser independiente, pero la justicia tiene su connotación política. Política en el buen sentido. No es porque el otro sentido sea malo, pero es un acto de la más alta política. Una sentencia judicial es un acto de la más alta política. Mi humilde opinión. Entendiendo como política, obviamente que es un acto judicial, ¿no? Entiéndanme. Pero no están tan separados los poderes, gente. Bueno, este es el marco legal. Vamos a ver después si vamos hablando del imputado y todo lo que se puede hablar del imputado. La producción de las pruebas, todo lo que pueda hablarse de la producción de las pruebas y todo lo que se dé en esta... hay otra cosa dentro del marco constitucional que me estaba olvidando como garantía, es la publicidad de los actos de los magistrados, ¿no? Esto es una garantía, tiene que ser juzgado públicamente, ¿no? Si no, vamos a estar como en la Santa Inquisición, que te juzgaban allá adentro, viste que regía el principio
el principio de que si sos inocente no necesitas defensa y si sos culpable no la mereces, ¿no? En la Europa continental, en el sistema inquisitivo. Cierto resabio quedó en nuestro proceso, por eso tenemos una fase inquisitiva que es la instrucción, que es escrita, limitadamente contradictoria y limitadamente pública. Limitadamente contradictoria porque las pruebas que son rechazadas por el juez de instrucción, que es el encargado de investigar el hecho, no pueden ser apelables, no son pasibles de recurso de apelación. Así que uno tiene que guardar su prueba y esperar el juicio para hacerla valer en el momento procesal oportuno. Nada, este es el marco constitucional dentro del cual debe transitar el proceso penal.